Continuamos en La Vida en HD. Como les dije al principio del programa, tenemos una súper entrevista para el doctor Yunes, el cual, bueno, tiene un background súper importantísimo, formado a nivel internacional. Para mí, visto por pacientes que he podido ver, es súper bueno. Indiscutiblemente el background de él es, la hoja de vida es tremenda y vamos a presentarlo de una vez para poder abordar toda la información que a nosotros nos conviene, pues como televidentes, ir viendo e ir aprendiendo. Muy buena, doctor Yune, ¿cómo estás? Muchas gracias, doctor Cobo. Muchas gracias por su invitación y gracias por permitirme en esta tarde poder compartir con los oyentes esta gran conferencia de qué realmente estamos haciendo con los pacientes que tienen problemas arteriovenosos, principalmente a nivel de miembros inferiores, donde vamos a desglosar cada una de las características para que puedan entender hacia dónde dirigirse y cómo corregir el problema. Excelente. Aquí tenemos un gran... Yo quiero empezar con una pregunta, porque yo sé que todos los televidentes deben de estar como diciendo, wow, cuánta información necesitamos. Yo quiero una pregunta muy importante. Aquí no vivimos en 4 estaciones, vivimos en 2, verano e invierno. ¿Mm? O sea que aquí es calor, más calor, más calor, más calor. ¿Mm? Todo ese clima en el que vivimos en República Dominicana agudiza patológicamente ese cambio climático a siempre calor o no, porque el calor es un vasodilatador. Exacto, precisamente, o sea, depende de las manifestaciones que tenga en la patología, puede perjudicarle o puede beneficiarle. Si en realidad él tiene una manifestación arterial donde hay una oclusión de arteria, el calor le va a ayudar a vasodilatar, pero si es una patología venosa, la vasodilatación va a conllevar a abrir y tener peor patología y tener peor síntomas y degenerarse peor el tejido. O sea que depende de la patología. Ok, entonces los pacientes que viven muchas horas de pie, que viven con este clima el día a día, no pasa nada. O sea, siempre y cuando tengan una vida y una alimentación coherente. Claro, siempre y cuando, recuérdate que la primera manifestación en este sentido, en la parte venosa, es más genética. En la parte arterial sí influyen los factores de riesgo que el paciente tenga. En la parte arterial hay muchísimos factores, principalmente la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, etcétera, y la nutrición. Pero en la parte venosa sí, entonces hay la parte genética, en la parte venosa también está el mucho tiempo parado, el usar tacos, y podemos explicar claramente porque hay un mal concepto en relación a eso, de que los pacientes entienden que el hecho de usar tacos no afecta y sí. No está claro que afecta porque tiene una contracción total del músculo gemelar, que los dominicanos le conocemos como batata, ¿verdad? Entonces ese músculo contraído todo el tiempo evita que la sangre periférica a nivel de los tejidos se vacíe y se limpie el sistema circulatorio. Sí. Muy buen dato, es muy importante y es cierto, porque al final los músculos son los que van a impulsar, ¿verdad? Desde los miembros inferiores todo ese riego sanguíneo. Doctor, una pregunta. Aquí muchas personas, sobre todo esas personas que se tiran vendedoras o peluqueras o cualquier tipo de empleada que se tira tantas horas, personal sanitario, ¿verdad? Que se tira tantas horas parada, van y compran unas medias, ¿verdad? O sea, una presoterapia sin ninguna prescripción. ¿Es bueno o es malo? Recuerde que yo estoy tratando de abordar preguntas que nuestros televidentes, ¿verdad?, se pueden hacer. Sí, realmente en ese sentido, por eso es bueno un chequeo, como vamos a ver, un chequeo con un profesional de la salud que le pueda diagnosticar realmente si el problema es venoso o el problema arterial. O puede ser combinación de los dos. Siempre, si el problema es arterial y tú comprimes, pues vas a empeorar el problema. Pero si el problema es venoso y tú usas las medias de compresión, y la compresión tiene que ser dependiendo del grado de la patología. Entonces, si se pone una media demasiado apretada, cuando realmente lo que necesita es una presión mínima, pues entonces va a empeorar. Ahí es que yo quería que usted llegase, doctor, porque aquí
se van a una farmacia y como no existe la prescripción de receta, ni la posología de qué tantas horas deben de usar el producto, ¿verdad? Se compran una media, se la ponen y entienden que se están haciendo un bien cuando a lo mejor se están lastimando más. Sí, y también usan la media que usó la prima, pero que ya no la necesita. Y Claro. realmente, bueno, yo he visto aquí que principalmente los sitios que distribuyen comercialmente las medias, que están exigiendo la receta, porque inclusive la media depende inclusive hasta dónde va a llegar la media, si es a nivel de la rodilla, por encima de la rodilla, en el muslo, o hasta media panty que le van a cubrir todas las extremidades. O sea que ellos hoy en día no solamente la altura que van a utilizar, sino la presión que van a utilizar, los comercializadores de las medias sí están exigiendo que el paciente lleve la receta porque ya es responsabilidad del médico que tratar al paciente depende de la patología. Claro, claro que sí. Doctor, yo sé que hay algo que influye mucho sobre lo que tiene que ver con el torrente sanguíneo, sobre todo en miembros inferiores. Tiene que ver con nuestro páncreas, ¿verdad? Y estamos hablando de una patología que al final todo el mundo, ¿quién no ha oído que los problemas diabéticos al final influyen en nuestro torrente sanguíneo? Es correcto, ¿verdad? Sí, realmente a nivel de miembros inferiores es una de las patologías. La diabetes influye. El factor número uno de problemas vasculares, circulatorios, es la diabetes. Ahora bien, casi el 50% de los pacientes que yo he tratado aquí que tienen úlceras crónicas, inclusive no son diabéticos, o sea que realmente por eso aquí hay un mal concepto, que todo el que tiene problemas en los pies dice que es pie diabético. Y no es así. Y no necesariamente tiene que ser diabético para tener las manifestaciones vasculares y que conlleven a una degeneración de los tejidos y por lo tanto una úlcera. O sea, el hecho de que tengan una úlcera no quiere decir que sea diabético. Excelente, excelente aclaración, porque normalmente, como usted dice, mucha gente ha oído, no, porque mi vecina tiene un pie diabético y a lo mejor no tiene ningún problema con su diabetes. Exacto, o sea, por ejemplo, en caso yo he visto pacientes que tienen, la diabetes se genera en tres partes, la parte neurológica, la parte arterial y la parte venosa. Entonces, como en el diabético hay una mala absorción del azúcar, los tejidos se degeneran y por tanto hay manifestaciones tanto de parte neurológica. Por ejemplo, una de las más frecuentes que se ven son las deformaciones óseas, que por ejemplo el pie de Charcot se le llama. Ajá. Y inmediatamente ven un pie de Charcot, sí se relaciona mucho con el pie diabético. Sí, así mismo es. Doctor, las famosas varices. Hoy en día existen muchos tipos de tratamiento, ¿verdad? Sí, y precisamente también el tratamiento va a depender de cómo uno pueda interpretar la lesión. Porque las mujeres, normalmente el signo más frecuente son las arañitas, que le llaman, ¿verdad? Claro que sí. Que el término médico es telangiectasia porque son como una tela de araña. Entonces, esa arañita puede ser una manifestación, como estamos viendo en pantalla, muchas gracias por la presentación. Esas arañitas vasculares te dan el tópico de que algo está pasando en la circulación. No necesariamente las arañitas quiere decir insuficiencia, que también es otra cosa. El hecho de que una paciente me llegue con arañitas, yo no puedo llamarle inmediatamente que esa paciente tiene una insuficiencia venosa hasta que nosotros le hacemos todos los métodos diagnósticos. Nosotros tenemos los métodos diagnósticos de alta definición, tanto se usa en Estados Unidos, en Europa. Aquí casi no hay los equipos necesarios con que poder clasificar las enfermedades arterial y venosa para poder tener una clasificación de si el paciente realmente necesita un tratamiento mayor, que no solamente sea estético, que es la parte de las arañitas, sino que también tenga que hacerse un tratamiento más profundo, como en el caso de cerrar las venas, como la safena mayor, la safena menor, que son venas que están un poco más profundas. Y hay métodos no invasivos hoy en día que permiten que el paciente se haga todo el tratamiento de la pierna y prácticamente al otro día se puede ir a trabajar. Excelente. O sea, la primera misión de ustedes es hacerle entonces su Doppler, ¿verdad? Exacto. Adecuadamente para ver qué es lo que hay, ¿verdad? Sí, nosotros hacemos el Doppler
que se conoce aquí, es el dúplex, porque tú ves la imagen y ves cómo está circulando la sangre, ves el tamaño de las venas y ves dónde está el problema. El problema de las venas varía mucho en relación al problema arterial, pero sí tenemos otros métodos que son métodos fisiológicos que determinan exactamente dónde está la lesión y entonces cuál es el método de tratamiento. Sí. Excelente, excelente. Sé perfectamente que ustedes trabajan con cirugía, ¿es correcto? Sí, nosotros hacemos cirugía no invasiva porque no usamos bisturí. O sea, es un procedimiento quirúrgico, no es una cirugía. Nosotros hacemos un procedimiento porque se usan catéteres y por dentro del catéter se lleva una guía y con esa guía se cierran los canales que están defectuosos y que están dando la patología. Pero sí, y es algo que yo siempre comento. Normalmente en los pacientes, la primera manifestación, por ejemplo, venosa, es lo que se conoce como descoloración marrón. Normalmente los pacientes comienzan con una decoloración a nivel de la extremidad inferior y esa decoloración en los libros se conoce como brown discoloration, o sea, decoloración marrón. Y yo lo comparo con algo que normalmente nosotros vemos. Si en el techo de tu casa comienza a aparecer una manchita, ¿qué tú piensas? ¿Se dañó la pintura? No, jamás. ¿O hay una filtración? Lógico. Entonces, si usted comienza a pintar, que lo que pasa hoy en día, que comenzamos a ponerle cremita, comenzamos a tratar como si fuera un problema de la piel, y no es un problema de la piel, es un problema de drenaje, ¿me entiende? Entonces ese problema de drenaje hace que el paciente vaya degenerando por debajo de la piel hasta en un momento donde se forma la úlcera. Y todavía se forma la úlcera y no vamos a comenzar a empañetar el techo. Lo que tenemos que hacer es corregir la filtración. Y ese es el método que nosotros usamos, buscar dónde está la filtración, porque el problemita aquí es que la filtración a veces no está ahí mismo, la filtración está en el 7º piso y hasta que usted no corría dónde está liqueando y que ahí es que se deposita, claro, en los pacientes con miembros inferiores se va a depositar donde hay mayor declive. Entonces nosotros hacemos un examen específico donde determinamos qué está pasando. Inmediatamente se corrige, incluso yo diría el 99% de los pacientes cuando corregimos la filtración, la úlcera se cierra sola, prácticamente sola. O sea, la ayudamos limpiándola, tratándola mientras la úlcera y tenemos imágenes que no sé si la pueden presentar y son un poquito crueles las imágenes, pero realmente sigue al final donde vamos a seguir esa forma. Por ejemplo, es muy importante aquí que nosotros veamos lo de la diabetes, ya hablamos de la neuropatía, las arteriales y venosas. Ponme la próxima. Y ahí entonces es muy importante diferenciar lo que es una úlcera arterial y venosa. Y yo le podría decir algo simple a los pacientes. Mira, si tú tienes una úlcera y la úlcera te está mojando, pues obvio, es algo donde hay un desvío de sangre y es una úlcera venosa, porque la úlcera drena, las úlceras venosas drenan, las úlceras arteriales, como hay una oclusión de la arteria, la sangre no llega, es una úlcera más seca. No drena. El pie venoso del paciente venoso siempre está caliente porque es una sangre que se está reteniendo. La parte arterial va a haber frío en la extremidad, porque no le está llegando el calor de la sangre a ese nivel. Sí, ahí vemos en la segunda imagen, ahí vemos en la parte externa, ¿verdad? Sí. Normalmente ustedes tapan, porque sí, eso ya es una úlcera, ¿verdad? Sí. A nivel de maleolo externo. Sí. Entonces ya ahí ustedes lo tratan como úlcera al fin, o sea, no deja de ser una herida. Y los protocolos de asepsia y antisepsia aquí. Lo primero, no pueden usar agua de la llave, ¿verdad? Es para que entiendan, no es por... No, realmente se usa todo el protocolo de antisepsia al paciente, pero realmente nosotros nos enfocamos en buscar a dónde está el origen del problema. Porque esas úlceras, inclusive que usted ve ahí bastante extensas, son úlceras que comienzan como el tamaño de la punta de un lápiz. Comienzan pequeñitas y si usted la trata, como le digo, solamente pintándola, pues se va a ir poniendo más grande y más grande. Por eso nosotros en esa diapositiva nosotros vemos que nosotros le ofrecemos una esperanza al paciente. ¿Por qué? Porque tratamos de detectar temprano la enfermedad para cubrir entonces la parte. Claro. Hay pacientes que llegan ya que tienen, yo he tenido pacientes que se van a ver la gráfica de hasta 26 años con una úlcera y sin embargo nosotros
tratamos el problema, inmediatamente se cierra. En menos de 2 o 3 meses se cierra la úlcera. Excelente. Yo lo digo porque aquí las aguas de las cisternas, de los tinacos, etcétera, etcétera, dejan mucho que decir. Normalmente esos pacientes que ya tienen úlcera ya dejan de bañarse con agua de cisterna, porque claro, siempre están tapados. Ese es el concepto. Sí, o sea, no. Que la información es que no lo hagan. Claro, o sea, que no se le ocurra a nadie después de que llegue un consultorio destaparse y venirse y echarse un agua normal. No, ¿verdad? sí, esa es la primera indicación que le damos, que no pueden destapar lo que está cubierto. Se puede bañar, pero sin topar. Ni mojar nada en la herida. Aquí se quieren quitar la faja y quitar todo de una vez. Continuamos con las imágenes que vimos. Los métodos diagnósticos, el único que ahora mismo se usa más frecuentemente, que es el duplex en la derecha, pero nosotros hacemos los estudios fisiológicos que determinan en la parte principalmente arterial exactamente dónde está la lesión arterial, y también por mediación a la luz podemos identificar el origen de las venas que están más superficiales para ver cuál es la forma de tratarlas. Sí. Excelente. Eso es por infrarrojo. Sí, eso por infrarrojo. Y muy bien. Claro, por ejemplo, en esa paciente que se ven las venitas ahí ya muy superficiales, podemos determinar hasta dónde llegan, porque hay pacientes que tienen unas venas bastante extensivas. Sí, entonces, sí, en la próxima imagen creo que vemos, por ejemplo, en esa úlcera, que usted ve, ese paciente, que me recuerde, ese paciente tenía bastante tiempo con esa úlcera, y sin embargo, usted ve, se operó el 14 de diciembre, o sea, en el mes pasado, y ya ahora, el 14 de enero, se tiró esa foto, y mire cómo está prácticamente ya a nivel de piel. Ya la úlcera se ha corregido más o menos en un 90%, y como le explicaba, eso fue una cirugía, un procedimiento quirúrgico simple, con catéteres, sin bisturí ni nada. Y en esa foto, por ejemplo, ese paciente que en la izquierda, que tiene una elefantiasis, inclusive sobreañadida, y tiene una úlcera, tenía más de 20 años con esa úlcera abierta, y sin embargo, desde abril a septiembre, mire ya cómo tiene el pie totalmente sano. En la parte derecha, este paciente tenía 17 años, en la parte de arriba, con esta úlcera, y sin embargo, de abril, creo ahí dice, a diciembre, y son fotos que los pacientes se tiran. Porque claro. Esas fotos son de seguimiento de ellos mismos, no son Photoshop, ¿verdad? Pero en la parte de abajo, esta paciente de abril no se ve completa, porque esa paciente, lamentablemente, muchos pacientes se ven ya en el progreso y se desaparece, porque lamentablemente son pacientes, esa paciente de Barahona, y esa paciente, desde que se vio que la úlcera iba curando, se desapareció. O sea que no puedo poner la foto real, y esa es una indicación de lo que le digo: no deben de dejar de ir. Los problemas arteriales y venosos, usted tiene que seguir igual como cuando tiene hipertensión. Claro, usted no deja de ir al médico, que le pone un tratamiento y ya, y se fue para su casa y sigue tomándose. Tiene que ir a una revisión continua, porque son patologías que fácilmente usted corrige. Como en el caso del techo, usted corrige la filtración, pero puede abrirse otra filtración por otro lado. Pero es importante que los pacientes reconozcan cuáles son los síntomas principales que le puede decir: se está por formar una úlcera. Bien, ¿cuál sería el primer inicio? Lo digo para que nuestros televidentes puedan entender. ¿Cuál sería el primer inicio para decir: déjame ir a visitar al doctor? Pesadez de pierna, calambres, explíquenos, o sea, ¿por qué motivo yo iría a su consulta? Sí, en la parte, por ejemplo, arterial, normalmente los pacientes comienzan a sentir dolor, y el dolor es siempre por debajo de donde está la lesión. Por ejemplo, si el paciente tiene una oclusión arterial a nivel de la rodilla, pues simplemente va a sentir la molestia a nivel de la pantorrilla. Con dolor. Exacto. El primer síntoma de que está deficiente, porque la sangre no está llegando normalmente, entonces el músculo sufre. Principalmente los pacientes que comienzan a hacer ejercicio y sienten que le comienza un dolor, inmediatamente comienza a hacer el ejercicio, debe de irse a hacer un chequeo arterial para saber si es que hay una oclusión, aunque muchas lesiones también pueden ser de la columna o musculares. Sí, claro. En la parte venosa casi siempre comienzan por las varicosidades. Comienzan a aparecer varicosidades, comienzan a hincharse principalmente los tobillos, comienzan a cambiar el color de la piel, porque al haber un problema de drenaje, la sangre se va acumulando. Al acumularse, extravasa oximoglobina, y ese
patrón va, como dicen, quemando el tejido. Inmediatamente cualquier descoloración de la piel le puede dar una indicación de que algo está sucediendo en la parte venosa. O sea, tienen que entender, la parte arterial, el corazón manda la sangre oxigenada, oxigenar los tejidos, y en la parte venosa se recoge la sangre para llevarse a oxigenar. Inmediatamente esas patologías venosas o patologías de varicosidades acumula la sangre a nivel de esa región y por tanto es una sangre sucia, una sangre sin oxígeno que se va depositando y va quemando los tejidos. Por eso es importante tratarla a tiempo. Por eso al principio era importante que nosotros entendamos que en estos casos la prevención de las patologías es esencial. Y nosotros tenemos una frase que dice: una onza de prevención vale más que una libra de cura. Porque claro cuando nosotros prevenimos la formación de la úlcera, es mucho más fácil tratarla y menos costosa inclusive. Porque no es lo mismo yo tratar una vena que va a formar una úlcera a yo tratarte la vena pero con una úlcera. Ya el trabajo es 10 veces más. Por supuesto que sí. Doctor, la alimentación en el prototipo de paciente es vital. Ustedes le indican, le prohíben, porque por ejemplo un paciente que tenga una úlcera de esa índole, que lo que quiere es sellar, coagular, etcétera, etcétera, me imagino que no puede agredir su hígado, que es la base de ese tiempo, ¿verdad?, de coagulación. Sí, claro, o sea, realmente también en el protocolo nosotros hacemos exámenes de laboratorio para ver la condición del paciente en el momento, los niveles de azúcar, la hemoglobina glicosilada A1C, los patrones, transaminasa, todas las pruebas del hígado, para ver qué condición está el paciente y entonces saber en el sobrepeso inmediatamente uno se da cuenta cuál es el tipo de alimentación que está llevando el paciente. Hoy en día inclusive es bastante fácil porque antes nosotros hacíamos lo que llaman la pirámide de la comida. Claro. Entonces la gente no entendía, hoy se manifiesta como el plato del buen comer, donde te ponen las porciones nutrientes de proteína, carbohidratos que tú debes de llevar en la dieta. O sea, lo importante es saber qué comer. Eso es lo importante. Así mismo. Nutricionalmente, a nuestros televidentes les voy a dar un dato, ¿verdad? Que las porciones proteínicas en una alimentación deben de ser las que te entran en tu mano, por el tamaño tuyo. Si es un niño, es la que le entra en su mano, no la que te entra a ti como adulto. Bien, y en cuanto a lo que es ya la parte de carbohidratos y vegetales, es con las dos manos. O sea, quiere decirse que una persona, un hombre bien alto, bien grande, que tenga la mano grande, va a ser su porción, su mano. Es correcto, ¿verdad, doctor? Claro, claro. Porque la gente quiere comer lo que no puede comer. No, y formamos el volcán. Claro. El arroz con la bichuela que drena así como un volcán. O sea, realmente el exagerar en la cantidad de comida es el primer dato que debemos de corregir. Totalmente de acuerdo. Eso es igual, que usted no va a cambiar de size de vestir porque se encogió la camisa, simplemente usted está engordando. Entonces ya es el primer dato que tú dices, espérate, no me está cerrando el pantalón, no lo voy a cambiar de size, sino vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer dieta para mantenernos saludables. Así mismo es, doctor. Ejercicio. Te nombró una parte muy, muy, muy importante. Normalmente para todo lo que estamos hablando, ¿cuál sería el mejor ejercicio? Porque me imagino que no es anotarse un gimnasio a levantar 200 libras. No, principalmente inclusive hay pacientes que inmediatamente por el sobrepeso yo le digo, ni puedes caminar. O sea, hacer ejercicio de caminata porque entonces, ok, vas a quemar calorías, pero vas a maltratar las rodillas, vas a maltratar la cadera, vas a maltratar la articulación del tobillo y entonces te va a degenerar en una enfermedad mucho mayor. Pero realmente, como decimos, si nosotros no sacamos el tiempo para hacer ejercicio, lo vamos a sacar para la enfermedad, para ir al médico, para estar en el hospital. O sea, saquemos el tiempo de hacer ejercicio. Sí, porque hay personas que llevan una vida muy sedentaria. Claro, el sedentarismo es la causa número uno de todos los problemas físico, emocional, porque hacer ejercicio no solamente te va a ayudar a mantenerte en forma, sino que también emocionalmente, cuando tú haces ejercicio, cambia tu estilo de vida. Así mismo es. Bueno, doctor, para mí es todo un agrado tenerlo aquí. Tenemos muchas más informaciones. Voy a tratar de volverles a invitar al doctor para poderle
sacar más informaciones que yo sé que siempre son muy útiles para todos nuestros televidentes y por supuesto darle las gracias formalmente por haber venido a La Vida en HD. Para nosotros es todo un agrado poderlo tener por acá y más sabiendo perfectamente que yo sé que usted es un hombre muy ocupado. Antes de nada, me gustaría saber su número de teléfono, cualquier paciente, ¿cómo lo pueden contactar, Sí, doctor? realmente yo siempre tengo una línea abierta aquí en el país. Cuando vengo siempre me comunico con los pacientes y más por WhatsApp, que se usa muy Claro que frecuente sí. la forma número uno en el WhatsApp y ese por el teléfono 809-433-1600. Vamos a volverlo. Lo tenemos en pantalla, efectivamente. ¿Alguna red social que quiera decir? ¿Un Instagram? ¿Alguna red social? ¿O está bien con el WhatsApp? Realmente con el WhatsApp, porque ahí nosotros le Excelente, damos la cita, le mandamos las imágenes inmediatas. excelente. El Ese es paciente nada más tiene que decir qué día quiere ir y nosotros le damos la hora más conveniente. excelente. Ya de ahí reajusten su cita. Y por último y breve, recomendación inmediata al que tenga, que vaya y lo visite, me imagino, ¿verdad, doctor? Sí, bueno, a mí o a cualquier vascular o flebólogo, que es mi especialidad principal, donde va a determinar el tipo de patología que tiene y cuál es el mejor tratamiento. Excelente, excelente. Pues buena alimentación, buen caminar, ¿verdad? A nivel de ejercicio y por supuesto cualquier molestia que se sientan, acudan a un buen especialista. Yo lo recomiendo 100%, con lo cual le agradecemos y vamos a estarlo invitando más constantemente para que nos traiga temas tan interesantes como el día de hoy. Les recuerdo a todos que pueden seguirnos bien por DR Manuel Co Fernández en nuestro canal de YouTube. Siempre subimos nuestros segmentos después de que terminamos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Espero que nos veamos pronto y pues, sigamos informando a todos los que necesiten ese kit de información. Por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias a todos. Hasta la semana que viene. La semana que viene con más.